Hola a todos, yo soy la licenciada Diana Fantín, acompaño a la licenciada Liliana López en la cátedra de biomecánica. Hoy vamos a ver raquis dorsal, tórax y respiración. Comenzaremos hablando sobre la cifosis como protección a nivel craneal, dorsal y sacra. En cada nivel se alberga un órgano que a su vez tiene una bomba vascular. A nivel craneal tenemos al cerebro y el cerebelo, que tiene como bomba vascular a la voz del cerebro y a la tienda del cerebelo. A nivel dorsal tenemos a los órganos del tórax, como bomba vascular tenemos al diafragma y el corazón. A nivel sacro tenemos los órganos de la pelvis menor y como bomba vascular tenemos a los músculos del suelo pélvico. En la cifosis dorsal tenemos un ángulo de 40 grados, cuyo vértice se encuentra en D6. En una vista sagital se observan las curvaturas de la columna, la cifosis y las lordosis. Estas curvaturas no son fijas, sino que se adaptan al movimiento que adopte y la postura que adopte la persona. En esta imagen se puede ver la línea de gravedad que cae en una postura ideal con estas referencias anatómicas, desde arriba hacia abajo, desde apófisis mastoides, de temporal, por delante de C2, por detrás de cadera, por delante de rodilla, por delante de tobillo, de la articulación tibioestragalina. Esta línea de gravedad se dice que discurre a través de la columna por las concavidades de los vértices de cada región, cervical, dorsal y lumbar. Cervical, dorsal, lumbar. Esto pueden chequearlo con cada autor. Esta imagen es de Neumann, pueden verla ahí, en ese libro, con ese autor. La caja torácica, tienen que repasar las articulaciones y los elementos que la componen. Por detrás el raquis dorsal, por delante del esternón. En esta unión participan las costillas y los cartílagos costales. En una vista sagital están los ángulos torácicos de todas esas estructuras que se deforman, se abren o se cierran en función de los movimientos, de flexión, de extensión, que ya vamos a ver, y durante la inspiración. Otras funciones, ya mencionamos la de protección en tórax, también cumple otra función en la mecánica respiratoria, también cumple una función en la que participa en la estabilidad craneocervical. Podemos agregar la de miembros superiores, participando como punto fijo de músculos que actúan en esas zonas, a nivel de cráneo, a nivel cervical y a nivel de miembros superiores, tomando punto fijo. Los movimientos a nivel del cuerpo vertebral, durante una flexión y una extensión, los movimientos que ocurren entre las articulaciones hipoficiarias, la inclinación dorsal, la flexión, la extensión, donde la flexión abre los ángulos toracovertebrales, ¿sí? Este es uno. Durante la extensión, cómo se cierran. Durante la inspiración, cómo se eleva la primera costilla, se eleva el esternón, se eleva la 10ª costilla. Durante una inclinación, lo que ocurre con la parrilla costal, donde del lado cóncavo se pliegan y del lado convexo se separan. Todo esto, tener un repaso anatómico de las estructuras y de los movimientos y de lo que ocurre entre las superficies articulares.
Durante la rotación dorsal, el eje vertical pasa por el centro del cuerpo vertebral, a nivel dorsal. En esta rotación, en una vista superior, si vamos a hacer una rotación de tronco hacia la derecha, va a haber una disminución de la concavidad condrocostal homolateral y un aumento de la concavidad costal homolateral. En esta rotación, tener en cuenta los límites de las curvaturas entre las curvaturas dorsal y lumbar, donde se encuentra aquí una bisagra rotatoria, en donde hay un cambio en la disposición y en la anatomía de las vértebras. Esto podría ser una razón de lesión en el caso de una rotación excesiva, en donde también estamos viendo acá que a nivel de 11 de 12, en contacto en articulación con L1, ya no se encuentran las costillas limitando el movimiento y en donde empieza a haber mayor movimiento de abajo hacia arriba. Los movimientos costales tienen un eje. Este eje se encuentra en las articulaciones condrocostales, en las articulaciones costo-transversas y costo-vertebrales. En un tórax superior, que es la visión de color celeste, en un tórax superior, el eje que cruza entre estas dos articulaciones se encuentra más frontalizado, permitiendo movimientos anteroposteriores de las costillas. En un tórax inferior, que se ve en rojo, la flechita, el eje que discurre en estas articulaciones costo vertebral y costo transversa se dispone en una tendencia más sagital, permitiendo movimientos más hacia afuera, es decir, en movimientos más transversales. Los movimientos son en asa de balde, que es hacia arriba y hacia abajo. Los movimientos condrales, al moverse en asa de balde hacia arriba y hacia abajo las costillas, horizontalizan los cartílagos y se produce una torsión sobre su propio eje longitudinal. Eso tiene una repercusión a nivel de los cartílagos corondrales. Músculos del tronco, en una flexión. Los músculos del tronco se encuentran en un eje anterior, por delante de la columna, realizan la flexión o aproximación del tronco sobre la pelvis. Aquí participan los músculos abdominales, destacando al recto anterior, que es un flexor directo, uno de los primeros que se contrae, en sinergia con los músculos longitudinales del suelo pélvico, los músculos perineales. A su vez, los músculos perineales del suelo pélvico, cuyas fibras son horizontales, se contraen acercando los isquiones. Al acercar los isquiones, se abren las alas ilíacas. Esto permite que durante la flexión de tronco las vísceras tengan lugar y desciendan un poco más, ya que al contraerse el abdomen, también participa el transverso del abdomen, el cual brinda estabilidad y también se inserta de adelante hacia atrás, hacia la fascia toracolumbar, brindando estabilidad también al tronco. Es uno de los estabilizadores durante la flexión. También participan los músculos antigravitacionales que se encuentran en el eje posterior. Entonces, durante la bipedestación, al levantar algo del suelo, por ejemplo, realizamos una flexión de tronco.
ocurre esto, actúan los flexores, los músculos del eje anterior. Pero ¿quiénes frenan ese movimiento? En una posición supina, aquí estabilizan los músculos flexores de cadera y los músculos del tronco para llevar a cabo la flexión de tronco. Hablábamos de un eje posterior que frena este movimiento, el de la flexión, que son los músculos del eje posterior, los extensores, los que producen el enderezamiento de la columna, los músculos que son antigravitacionales, los músculos que también se dice que son posturales. Estos músculos se encuentran en 3 planos y cumplen diferentes funciones. Tenemos aquí el plano superficial, en el que se encuentra el trapecio, el dorsal ancho, el romboides, el elevador escapular y el serrato anterior. Estos músculos tienen un brazo de palanca tal que producen grandes movimientos. Entonces, la función de estos músculos en el plano superficial tiene una función más de movimiento. Tenemos un plano medio de estos músculos extensores del eje posterior. En este plano medio se encuentra el serrato menor postero superior y el serrato menor postero inferior. Estos músculos, actuando bilateralmente, desifotizan la columna dorsal. También participan en la inspiración como músculos accesorios. Esto lo veremos en la mecánica respiratoria. Y en un plano profundo tenemos a los músculos transverso espinoso, dorsal largo, iliocostal, sacrolumbar, epiespinoso, interespinoso, intertransverso. Todos estos músculos del plano profundo tienen la función de estabilizar, de proteger, son músculos posturales y su brazo de palanca no es perceptible, ya que a nivel individual no cumplen grandes movimientos, sino que su función es postural y de protección. Más bien ese sería son músculos antigravitacionales. Estos músculos actúan en cadena. Tenemos el músculo epiespinoso, que discurre por toda la columna, se encuentra muy cerca de su eje, por ende es un extensor directo. Es un músculo que desifotiza, tomando punto fijo en D10. A su vez, este músculo es sinérgico antagónico del diafragma, ya que al desifotizar permite una mayor excursión del diafragma, por ejemplo, en el caso de una inspiración profunda o durante una actividad deportiva o durante un esfuerzo. Eso era un modo de ejemplo, pero ya lo vamos a ver. Tenemos al músculo transverso espinoso, que es otro músculo del plano profundo. Este músculo se inserta desde la apófisis espinosa a una transversa o de una transversa a una espinosa, según el autor. Discurre por toda la columna, teniendo el nombre según la zona por donde se inserta. Es un músculo que se define como que tiene una función de ligamento activo, ya que protege cada articulación, las apófisis articulares, evitando movimientos indeseados o excesivos. Entonces este es un músculo que vigila, armoniza, estabiliza y equilibra el movimiento. A su vez, este músculo es un músculo extensor, es un músculo inclinador y es un músculo rotador. Este es un músculo rotador contralateral.
recuerden eso, es un músculo muy importante. Tenemos también el músculo dorsal largo y el iliocostal o sacrolumbar. Estos músculos también desifotizan. El dorsal largo desifotiza tomando punto fijo y trayendo a L3, a la lumbar 3, hacia atrás, generando una, o llevando a una menor lordosis la columna lumbar. Esto hace que tome punto fijo de L3 y desifotice la columna lumbar. Es sinérgico de otros músculos de plano profundo que desifotizan, como la espiespinosa. El iliocostal también es un músculo extensor, desifotizante, y también es un músculo que participa como accesorio en la respiración. Durante la rotación de tronco, por ejemplo, aquí actúan los músculos del eje anterior y también van a estar participando los músculos del eje posterior. Un ejemplo es, por ejemplo, si yo hago una rotación hacia la derecha, estarían actuando el oblicuo mayor izquierdo, el oblicuo menor derecho, si hago una rotación hacia la derecha. Y el transverso espinoso, habíamos dicho que era un músculo rotador contralateral, entonces si hago una rotación hacia la derecha, el músculo que estaría actuando del lado de la contracción sería el músculo del transverso espinoso del lado izquierdo. El transverso espinoso del lado derecho estaría estabilizando y protegiendo la articulación entre una vértebra y otra. Y durante la inclinación, la acción muscular se va a realizar del mismo lado de la inclinación, en donde aquí estaríamos frente a un equilibrio entre un agonista y un antagonista, donde se puede ver claramente quién se contrae y quién se relaja, o qué músculo es el que se acorta y qué músculo se permite que se acorte. Entonces, ya vimos los músculos flexores o del eje anterior, los músculos extensores o del eje posterior. Estos músculos durante la línea de gravedad que cae y la fuerza desde abajo hacia arriba que recibe esa fuerza gravitacional es neutralizada en función de la fuerza que, digamos, sea superior a la otra. Durante una flexión de tronco estaríamos permitiendo que se acorten los músculos anteriores del eje anterior, pero a su vez estaría siendo controlado por los músculos antigravitacionales del eje posterior. Esto también es equilibrio. Además de ver esta imagen, que es una imagen, digamos, de un equilibrio estático, pero estaríamos viendo un equilibrio dinámico al realizar un movimiento como lo es el de la flexión de tronco, en el que mi objetivo es ir a buscar algo al piso y levantarlo. Vayan pensando en eso. Y en el próximo Power vamos a ver la mecánica respiratoria y un poquito más en conjunto de lo que es la dinámica respiratoria
en conjunto los movimientos del tórax. Muchas gracias.